vengo a exponer mi proyecto integrador de investigación de los derechos humanos. El nombre de mi facilitadora es Ileana Rubí Pacheco Bracamontes. Pertenezco al grupo M8C5G18B1049. Derechos humanos y la diversidad cultural. Los derechos humanos son los derechos inherentes de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua u otra condición. Diversidad cultural se define como la multiplicidad de formas que se manifiestan las culturas de los grupos o sociedades. Las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural. El objetivo de mi estudio es la violación de los derechos humanos de la mujer indígena, porque aún se enfrenta a un gran reto y desafío porque se respeten no solo los derechos humanos, sino los derechos culturales. Es importante que se respeten los derechos humanos así como la diversidad de la cultura indígena para erradicar la violencia que viven sus pueblos, así como lograr que tengan justicia social, equidad de género y una calidad de vida mejor en sus pueblos o grupo al que pertenezca, porque la mujer indígena representa un patrimonio cultural porque son portadoras de conocimientos de su cultura. Planteamiento del problema. En México aún sigue persistiendo la discriminación y el racismo contra los indígenas, pero aún más en la mujer. La mujer indígena es sometida a través de la violencia ejercida aún por el machismo dentro del hogar y debido a las costumbres que existen en sus pueblos, ella solo obedece. Pero también es importante mencionar que esta violencia obliga a la mujer indígena a enfrentarse a una sociedad que aún la discrimina en general por solo ser indígenas, que va desde la violencia política, social, económica, espiritual, física, psicológica, sexual y medioambiental. Y es por ello que la mujer indígena es sometida en esta violencia, tanto que niñas pueden ser vendidas desde muy pequeñas o ser convertidas en esclavas. Por ello, mis objetivos de estudio serán obtener mayor información sobre los casos de violación de los derechos humanos, demostrar las condiciones en las que es importante que las mujeres tengan mayor acceso a ser informadas sobre sus derechos. Preguntas. ¿Cuáles son los casos que se conocen sobre la violación de derechos humanos de la mujer indígena para proponer soluciones? ¿Qué estudios socioeconómicos se han realizado en los pueblos para conocer las condiciones en las que vive la mujer indígena para proponer soluciones? Existen mujeres indígenas puedan pedir algún tipo de ayuda ante alguna injusticia. Justificación. La razón por la que escogí este tema de investigación es porque en México va en aumento la violencia en contra de la mujer mexicana. Es importante darnos cuenta que como sociedad es un problema que no tiene una solución para eliminarla, pero en especial en las mujeres indígenas, que por falta de educación, así como de acceso a la información sobre sus derechos humanos y socioculturales, son más vulnerables a sufrir todo tipo de abusos, asimismo de ser ignoradas y de no tener justicia solo porque deben callar, porque así lo marcan sus costumbres o sus superiores en el pueblo donde viven, así aceptando las condiciones de vida en las que nacieron y en las que tienen que vivir ahora. Delimitación espacial. El alcance geográfico de mi investigación son los pueblos que están alejados de la ciudad y que son de difícil acceso a servicios públicos. Población. Personas que participarán en mi investigación. Un investigador para que revise cómo es la comunidad.
un entrevistador para recabar información de las propias mujeres, un promotor para que brinde información sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, un traductor porque aún existen pueblos donde aún se habla lengua y violencia contra la mujer indígena es un tema del cual la sociedad le cuesta mucho trabajo hablar. Pero en México aún no se ha podido erradicar. Este problema representa, falta mucho trabajar en ello. Aun cuando se han declarado derechos humanos que protegen a la mujer indígena como derechos socioculturales, estos aún son violentados. Esta violencia puede ser desde política, sexual, física, psicológica, económica, espiritual y medioambiental. Cuando se comete algún delito como discriminación o violación a mujeres indígenas, ella nunca denuncia, y si denuncia, la ley de su pueblo hace caso omiso y por lo tanto esto se convierte en un hecho que jamás tendrá justicia. Es necesario seguir promoviendo y pelear de manera urgente los derechos humanos para que prevalezca una diversidad cultural aislada de esta violencia. La metodología que utilizaré será la cualitativa y cuantitativa. La metodología cualitativa porque es necesario investigar cómo son, qué piensan, cuál es su sentir acerca de vivir así bajo el dominio de la violencia. Y la metodología cuantitativa porque es importante establecer números, lo que nos lleva a realizar estadísticas para determinar los índices de esta violencia en contra de las mujeres indígenas. Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales me ayudó para ver que existen muchos problemas los cuales necesitan de investigaciones profundas para así conocer problemas que existen. De esta manera se podrá realizar una planeación para así tener información que nos ayude a buscar soluciones para ayudar a nuestras comunidades y a nuestro México.